y mucho la política internacional. Quiero recomendarles un libro muy bien elaborado. El libro se llama Efecto Mariposa. La pregunta que viene a colación del libro es: ¿hay un orden detrás del caos? Y está aquí su autor, alguien que conoce mucho de política internacional, que ha sido ex embajador argentino en la ONU y en otros destinos también. Es Jorge Argüello, que tiene la gentileza de venir tan temprano a acompañarnos. ¿Qué hace, Jorge? Bien, contento de estar en tu programa, Diego. Gracias, Buenos días a todos. por haber venido. Bien, hay algo que me interesa mucho del libro, que vos planteás algunas cuestiones vinculadas con el mundo hacia dónde estamos yendo. Estamos en una situación de muchísima incertidumbre, donde el orden que conocíamos, tal cual lo conocíamos, no existe más y no está claro, entiendo, hacia dónde estamos yendo. Ahora, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Tenés algunas hipótesis de ese destino? No, es de difícil predicción tu pregunta, porque estamos en el momento de mayor confusión. La frase que recién leías y que va abajo del título del libro, que se pregunta... hay un orden detrás del caos. En realidad es una frase que surge es una pregunta que surge de una frase que en mis años de Portugal, cuando descubrí y me sumergí en la obra de José Saramago, encontré en un libro que se llama El hombre invisible. Y esa frase es: el caos es un orden por descifrar. Me pareció maravillosa. Es maravillosa. Maravillosa porque lo que nos está diciendo es de que estamos en permanente mutación. Nosotros venimos de un orden que fue creado en 1945, fue creado por los 5 ganadores de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Eso se llamó el orden internacional, que no hay que confundir con el orden liberal internacional, que es el que se verifica a partir de la caída del muro de Berlín, ¿verdad? Ese orden creó un sistema de reglas y de instituciones que, para bien o qué sé yo, rigieron la vida del mundo, por lo menos desde que yo tengo memoria. Yo nací después de 1945, pero mucho antes que ustedes, y crecí en un mundo que tenía algunas certidumbres, algunas certezas. Si vos, por ejemplo, si eras un país que rompía las reglas del comercio internacional imponiendo aranceles discrecionalmente a uno o a muchos países, los países afectados recurrían a algo que se llama la Organización Mundial del Comercio, que recibida la denuncia formaba un panel, a la vuelta de un tiempo fallaba y las partes acataban el resultado del fallo, ¿no? El 2 de abril del año pasado, Deliberation Day para la gestión del presidente Trump, se puso en marcha una política de aranceles que generó esta guerra comercial que todavía estamos viviendo, con un agravante. No solamente se trataba de aranceles unilaterales impuestos por un país poderoso al resto de los actores, sino que además en inglés hay una palabra existe una palabra que no existe en el castellano, que es la palabra weaponization. Weapon es arma. Weaponization implica usar algo como un arma. Recuerden que el presidente Trump amenazó y concretó la amenaza a el presidente Lula, diciéndole: si no se le verifica la liberación de Jair Bolsonaro, les voy a imponer a ustedes, a Brasil, un 50% de aranceles. Y lo hizo. Y lo hizo. Amenazó a Modi, el primer ministro de la India, y le dijo: si no dejan de comprarle petróleo a Rusia, les voy a imponer... Y lo hizo. Amenazó a Sheinbaum en México y les dijo: si ustedes no paran la corriente migratoria de todo Centroamérica que atraviesa el territorio mexicano, al borde del Río Grande o del Río Bravo, llamémoslo, como lo llaman los americanos o como lo llaman los mexicanos, te voy a imponer una serie de sanciones, sobre todo en materia comercial. Bueno, esto nos está mostrando que la OMC ya no tiene ninguna capacidad de accionar sobre la realidad. Yo llegué en el año 2007, fui designado embajador de la Argentina ante las Naciones Unidas y llegué a Nueva York. Estuve 5 años trabajando en ese ámbito, pero yo llegué a una Asamblea General de Naciones Unidas que todavía era el máximo escenario de la diplomacia mundial. Claro. Ahí pasaban cosas, había intensas discusiones, se votaban resoluciones que influían sobre el decurso de las cosas. Hoy nadie espera ya que la Asamblea General de Naciones Unidas aborde de fondo algunos de los problemas que aquejan al mundo, ¿verdad? Ahora, sin multilateralismo, ¿cómo hacen los países que no son los más poderosos?
Bueno, esa es una muy buena pregunta, Diego, porque, a ver, hay un autor que se llama Ian Bremmer, que dirige una muy importante consultora en Nueva York, con quien yo interactué mucho estos últimos años durante mi estancia en Washington. Él sostiene que el mundo de los Gs ha desaparecido. O sea, ya no hay más un G193, que son los 193 países que conforman la Asamblea General. Ya no hay un G7 o G8, según Rusia haya invadido o no Crimea. Ya no hay un G2, ya no hay un G20. Dice, lo que hay es un G0. Y él plantea o anticipa un escenario que es, van a haber distintas centralidades que van a interactuar entre sí. O sea, va a haber un país fuerte con un radio de influencia que va a negociar con otro país fuerte con su propio radio de influencia y así sucesivamente. Esa es una posibilidad. Es la posibilidad que ha insinuado el presidente Trump, inclusive, al hablar de áreas de influencia y reservarse para sí las Américas, como dicen ellas, es decir, todo el continente americano, dejando Europa para Rusia de modo implícito y dejando al sudeste asiático para China. Bueno, esa es otra alternativa que se podría verificar, pero lo cierto es que hoy es muy difícil adivinar cuál es la forma del orden que se está gestando. Es como estar en un escenario de terremoto. Uno ve que la lámpara titila, que la silla se mueve, que el tenedor se sacude, pero si se detiene a pensar, sabe que en el fondo lo que está pasando, lo que está viendo es nada más que la expresión superficial de un movimiento de placas tectónicas que se verifican abajo de la Tierra y que están cambiando el orden en que se vinculan y por lo tanto eso repercute en la superficie. Eso es lo que está pasando tras la apariencia de caos, y eso es lo que pretende el libro abordar. Tras la apariencia de caos, lo que tenemos es un orden nuevo que se está gestando y que tal vez no esté definido y en proceso de implementación, sino que esté en proceso de definición. Lo cierto es que, mira, Giuliano da Empoli, en su último libro, La hora de los depredadores, dice algo que a mí verdaderamente me impactó. Él dice, el orden internacional que se gestó a partir del año 1945 es nada más que un pequeño episodio en la historia de la humanidad. Es que fue posible porque se dieron una serie de condiciones, pero que no puede perdurar. Porque a lo que volvemos es a la lógica del poder. Claro. Y ese orden va a ser diseñado sobre la lógica del poder. Hoy el principal vínculo del mundo es el que va de Washington a Beijing, de Beijing a Washington. El resto de los actores juegan en tableros secundarios y afectados por lo que pasa en esa relación principal. De lo que estoy seguro, yendo a tu pregunta, Diego, es que Argentina no tiene destino si se presenta sola o si se alinea, como lo está haciendo durante la gestión del presidente Milei, de modo automático a través de la política exterior de otro país o otros dos países. En este caso estoy hablando de Estados Unidos y de Israel. Argentina lo que necesita es multiplicar vínculos, no achicar el número de vínculos. Y sobre todo Argentina necesita hacerse fuerte identificándose con intereses compartidos con otras realidades similares, con otros países que sean parecidos. Por eso yo creo que fue un error que la Argentina saliera o rechazara la invitación a incorporarse a los BRICS. Claro. Exactamente. Los BRICS no son una organización, no hay un secretario general, no hay jerarquías, no hay reglas, es un foro. Pero es mejor pertenecer a diversos clubes, porque eso nos da posibilidades de concretar acciones con diversos públicos. Nosotros tenemos ahora una política exterior atada a los diseños de Washington, fundamentalmente de Washington, pero también de Tel Aviv. Y eso a nosotros nos obstaculiza, nos cierra otras posibilidades que están picando y que otros países están aprovechando. Estamos hablando con Jorge Argüello. Jorge acaba de publicar este muy recomendable libro, Efecto Mariposa. Hay un orden detrás del caos, es la pregunta. Y además tiene el prólogo del querido Juan Gabriel Tocatlián. Doctor, ¿usted quería preguntar algo? Sí, me quedé pensando en esto de esto que sucede por debajo mientras nosotros vemos cómo tiembla todo. Me quedé pensando en esto de que no va a volver ese orden que conocíamos en desde el 45 que se armó en ese momento.
Y también reflexionaba sobre tu postura frente a esto, si siendo una persona entendida, estudiosa del tema, si te emociona o te asusta. Mira, el otro día, hace pocos días, presenté el libro en la Feria del Libro. Me acompañaron en la mesa Juan Gabriel Tocatlián y Carlos Pañi. Mientras lo escuchaba a Pañi referirse al libro, me cayó una ficha. Él dijo, este libro trasunta una cierta nostalgia. Y es verdad, es verdad. Es verdad porque yo creí que toda mi vida estuve convencido de que la humanidad solo mejoraba y que habíamos alcanzado un nivel tan importante que las reglas y las instituciones podían ser respetadas por todos y eran en todo caso la plataforma para una fase superior. Ahora ya no pienso eso. Y hay una frase de Carvey, el primer ministro canadiense, que pronunció en el foro de Davos, o en la cumbre de Múnich, me parece. No, fue en Davos. Fue en Davos en enero. En enero. Y él dice, la nostalgia no es una estrategia, ¿no? La nostalgia no es una estrategia. Así que me parece que con crudeza hay que tratar de descubrir cuáles son las claves del orden que viene. En efecto mariposa, lo que yo trato de hacer es de encontrar herramientas que nos permitan interpretar en el futuro inmediato, pero en el futuro lo que va a pasar. Probablemente cuando ustedes son mucho más jóvenes que yo, cuando tengan mi edad van a vivir en un mundo con reglas distintas. Probablemente va a ser así. Claro. Así que bueno, la pregunta está abierta. A mí lo que me asusta no es tanto el cambio de reglas, sino la ausencia de las mismas. ¿Sí? Y eso es lo que observo hoy, en esta transición. Sí, pero digo, el poder siempre ordena. Okay. Y ordena con reglas. Lo que pasa es que las reglas te pueden gustar más o menos, pueden ser más o menos injustas. No va a haber ausencia de reglas. El tema es quién las impone, con qué mecanismo y qué suponen la vigencia de esas reglas, ¿no? A ver, yo estuve, les decía, muchos años en Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad en esa época, como ustedes saben, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es el órgano competente para ocuparse de todas las amenazas a la paz y a la seguridad internacional. Yo interactué con el Consejo de Seguridad, obviamente, fuimos parte 2 veces como miembros no permanentes. El Consejo de Seguridad mandaba cascos azules y provocaba negociaciones en los países que o entraban en conflicto o estaban por entrar en conflicto, es decir, atajaba situaciones bélicas. Hoy nosotros tenemos la guerra en Ucrania, después de la invasión rusa a Ucrania, tenemos la guerra en el Líbano y en la Franja de Gaza, con las 70, 80.000 muertos que tiene se han verificado en la Franja de Gaza a partir de la ocupación militar israelí. Tenemos la guerra en Irán, descontrolada, en donde los actores realmente no saben cómo salir de donde entraron. Y el gran ausente es el impotente Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Total. ¿Por qué? Porque el sistema lo diseñaron los que ganaron la guerra, como decíamos al comienzo, y se reservaron para sí algo que se llama derecho de veto. Es decir, cualquiera de los 5 miembros permanentes, Estados Unidos, China, Rusia, Inglaterra o Francia, puede, con su sola oposición, abortar cualquier decisión que se tome en cualquier ámbito de las Naciones Unidas. En este momento lo que estamos viviendo son vetos cruzados. Y entonces eso determina la parálisis de la organización. Entonces no hay casco azul que valga, ni en el frente de Ucrania, ni en el frente de Gaza, ni en el frente de Irán. Totalmente. Recomendable este libro de Jorge Argüello, Efecto Mariposa, perdón. Hay un orden detrás del caos, es la pregunta. Si te interesa mínimamente la política, y a los oyentes de esta radio vaya si les interesa, vayan a comprarlo porque aquí hay algunos lineamientos de la Champions League, de la política, que es la política internacional, ¿no? Que es donde se digitan las cosas y los movimientos más importantes que después repercuten, por supuesto, en países como la Argentina y en todo el mundo. Jorge, un placer que hayas venido. Diego, muchas gracias por invitarme, gracias al equipo. Estaba muy a gusto. Lo mismo, gracias por haber venido y felicitaciones por el libro. Nos tenemos que despedir, nos vamos, se viene el pase con Ernesto Tenenbaum.